Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema de hoy es operadores aritméticos binarios. Estos operadores aritméticos binarios van a ocupar dos operandos para poder trabajar. Todos los operadores aritméticos se pueden aplicar a cualquier tipo de dato primitivo, con excepción del tipo de dato boolean. Hay que recordar que el tipo de dato boolean solamente admite valores true y false. Tenemos como operadores aritméticos binarios el signo de módulo, el de división, multiplicación, resta y suma. Todos los operadores más y más igual también pueden ser utilizados con la clase string. Sin embargo, hay que recordar que esto es solamente para concatenación de cadenas y va a ser la única excepción en cuanto a clases. No podemos utilizar estos operandos aritméticos con otro tipo de datos que no sean números. Tenemos también algunas reglas de promoción numérica que tenemos que saber para el examen. La primera de ellas es si dos operandos son de tipo diferente, el tipo de dato más pequeño se va a convertir al tipo de dato más grande. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos dos operandos, un entero y un long, al momento que nosotros queremos utilizarlos, en este caso por ejemplo una suma, el tipo de dato int se va a promover a long, que es el tipo de dato más grande, y entonces Java va a realizar la suma de long más long. Después tenemos la regla número 2. Si uno de los operandos es de tipo entero y el otro es de tipo punto flotante, el entero va a pasar a ser de punto flotante. ¿Qué quiere decir esto? Si tuviéramos la suma de un entero y un float, que el float es de punto flotante, lo que va a hacer Java es primero va a convertir el tipo de dato int en float y después va a ser la suma de float más float. En este caso hubiera sido lo mismo si hubiéramos tenido un long. El long se hubiera convertido a float y se hubiera sumado float más float, ¿vale? Cualquiera de los tipos enteros más pequeños, más pequeños que un entero o que un int, que puede ser el byte, el short o el char, se van a convertir automáticamente a int cuando se utilicen en una operación. La única excepción a esta regla van a ser los operadores unarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos un operando como un byte y un short, lo que va a hacer Java es va a convertir el byte a int, el short lo va a convertir también a int, y ahora sí va a ser la suma de int más int. Después de todas las promociones han ocurrido y ahora que los operandos ya tienen el mismo tipo de dato, el valor resultante va a ser del mismo tipo que los operandos promocionados. Esta es la última regla y es una muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el byte y short del ejemplo pasado, el byte se convierte a int, el short se convierte a int, se suma int más int y el resultado es un entero. Si tuviéramos un int más un long, el int se convierte a long, el long se queda como long, se hace la suma y el resultado de esta suma es un valor long. Entonces, en el examen nos van a tratar de probar en el conocimiento de estas reglas de promoción numérica, porque por ejemplo, algo muy común es que tengamos una suma de un byte más un short y nosotros tratemos de asignar esta suma a un valor tal vez short, que es el valor más grande en estos dos ejemplos. Sin embargo, pues el valor que vamos a regresar es un entero y el entero no va a caber en ese short que nosotros estemos utilizando. Entonces vamos a ver ejemplos más a detalle en el código, solamente hay que tener muy presente estas reglas para poder entender por qué está funcionando en código de esa manera. Bien, ahora vamos a continuar con un ejemplo de promoción numérica. Aquí tenemos definidas algunas variables que nos van a ayudar para hacer los ejemplos. Tenemos variables char, byte, short, int, long, float y double. Aquí si se fijan, este 5L para especificar el long no es necesario realmente la L en este caso. Sin embargo, si nosotros no ponemos la L, automáticamente Java identifica las literales enteras como enteros. Como el entero sí cabe o es más pequeño que un long, pues aquí no hay problema. Lo que hace Java es que automáticamente pues, lo puede almacenar. El problema viene más adelante cuando queremos utilizar esos literales enteras con otros tipos de datos más pequeños. De la misma manera, con el caso del float, las literales que nosotros colocamos de punto decimal, automáticamente Java las identifica como double. Entonces aquí sí es necesario, por ejemplo, que le pongamos el F o la letra F, ya sea mayúscula o minúscula. Si nosotros no le colocamos la letra F, Java va a identificar esta literal como un double y pues no va a poder, el double es un tipo de dato más grande que float, entonces pues no cabe dentro de esta variable. Entonces por eso aquí tenemos que especificarle la letra F para que pueda identificarla como una literal de tipo float. Muy bien.
Ahora vamos a empezar con la regla número 1 que acabamos de ver. El tipo de dato más pequeño va a ser promocionado al tipo de dato más grande que estemos utilizando en la operación. Aquí, por ejemplo, tenemos long a1 igual a i entre l. I es de tipo entero, l es de tipo long. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que la variable entera le está promocionando Java automáticamente a tipo long y ahora sí hace la división long entre long y el resultado pues va a ser de tipo long y se almacena en esta variable. De la misma manera, para el siguiente ejemplo de A2, aquí tenemos la variable de tipo float por una variable de tipo double. Entonces la variable de tipo float se promociona automáticamente al tipo de dato más grande, en este caso double, y tendríamos double por double y el resultado es un double que se almacena en esta variable. A continuación tenemos long A3 y aquí tenemos una operación un poco más compleja. Este S es de tipo short, B es de tipo byte, I es de tipo int y L es de tipo long. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Vámonos paso por paso. En el paso 1, que es la multiplicación, si nos vamos por orden de precedencia, que ya habíamos visto anteriormente, lo que hacemos es que multiplicamos la variable i por la variable l, int por long. Entonces lo que hacemos aquí es int se promociona al tipo de dato más grande, que es long, entonces tenemos long por long y el resultado va a ser long. Como segundo paso, ahora vamos a hacer la de izquierda a derecha las sumas que quedan. En este caso sería s más b, que es short más byte. Como vamos a ver en el siguiente punto, las variables de tipo de dato más pequeñas que un int, que son byte, short, char, se van a promocionar automáticamente a int antes de poder utilizarse. Entonces en este caso se hace la promoción a int más int, porque el byte también se promociona a int, y el resultado es un entero. Int más int y el resultado es un entero. Y ahora ya tenemos un entero de este lado y un long de este otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya va a ser la promoción al tipo de dato más grande, que es long. Entonces vamos a tener el tipo de dato int, lo vamos a promocionar a long. Y este que ya era long, pues se queda como long. Long más long nos va a regresar un long. Muy bien. Ahora la regla número 2 dice que si uno de los operandos es de tipo entero y el otro es de punto flotante, entonces se va a convertir el entero a punto flotante. Entonces aquí, si nosotros tuviéramos la L, que es de tipo long, la variable long se promociona primero al tipo de dato de punto flotante, que en este caso es el de float, porque float es la variable f es de tipo float. Entonces se promociona float más float y el resultado es un float. En el caso del char, también tenemos char y double. En este caso el char se promociona double, double más double y el resultado es un double. Y en el último ejemplo tenemos short y float. El short se promociona float, float entre float nos da float. Muy bien, la regla número 3 nos dice que los tipos de datos enteros más pequeños que int van a ser promocionados automáticamente a int al ser utilizados en una operación. Entonces, como habíamos visto anteriormente, en este caso el short se va a promocionar a int, este mismo short se promociona a int, la suma de int más int nos va a regresar un int. Hay que tener mucho cuidado porque en el examen nos van a tratar de engañar con este tipo de cosas. Uno pensaría que si sumamos un short más un short, pues el resultado puede ser almacenado en una variable short, o un byte más un byte, o un char más un short, etcétera, ¿no? Aquí es importante que recordemos la regla número 3, porque en este caso, como se están promocionando los números automáticamente, short se promociona a int, short se promociona a int más int nos va a regresar un entero. Entonces el entero es un tipo de dato más grande que short y por lo tanto no va a caber dentro de este tipo de variable. Entonces, pues esto no va a compilar. Si nosotros cambiamos esto a un int, ahora sí va a compilar correctamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones. El mismo caso cuando usamos una literal entera. Como habíamos recordado, las literales enteras automáticamente se detectan o se identifican como un int. Entonces aquí lo que está haciendo es que está utilizando short, lo está casteando o lo está promoviendo a int. Int más int también nos va a regresar un entero. Entonces el entero pues no va a caber en la variable short, que es más pequeña.
Aquí tenemos la variable char y la variable short. La variable char se va a promocionar de igual manera a int, la variable short se va a promocionar a int y el resultado va a ser un entero. Y esto pues lo tendríamos que almacenar en una variable entera o en una variable más grande, entera o más grande, para que pueda ser almacenado correctamente. De otra manera pues vamos a tener un error de compilación. La única regla vaya, sí que la excepción a esta regla número 3 es para los operadores unarios. Si nosotros hacemos operaciones con variables o con operadores unarios, esta regla no va a aplicar. Nosotros vamos a poder incrementar o decrementar los valores sin necesidad de hacer un casteo o sin necesidad de que nosotros vayamos a tener que utilizar una variable entera o más grande. Esta es la única regla en la que no vamos a tener que castear o vamos a tener que utilizar una variable distinta a la que estábamos utilizando inicialmente. La regla número 4 nos dice que el tipo de dato resultante va a ser del tipo de dato de los operandos promovidos. Esto ya lo hemos estado comprobando anteriormente en nuestros ejemplos. Es decir, si yo hago una suma de long más long, pues el resultado va a ser un long. Si es un double más double, el resultado va a ser un double. Esto dependiendo de la promoción que haya ocurrido. Por ejemplo, tenemos la variable short que se promueve a int porque estamos utilizándola con una operación. Short se promueve a int, la int se queda como int más int va a regresar un valor int. El f, que es el float se promociona a double, double se queda como double, double entre double regresa un valor double. Int menos long, el entero se promociona a long, long menos long regresa long. Short se promociona a float, float se queda como float, float más float regresa float. Muy bien. Ahora aquí ya solamente hay algunos ejemplos respecto a las literales que habíamos visto anteriormente. Como les comentaba, las literales de punto flotante automáticamente se van a identificar como de double y las literales enteras se van a identificar como int. En este caso, el double x es igual a 1.5 y el float y o y es igual a 1.5f. Si yo no le pongo la f en este punto, aquí va a haber un error de compilación. ¿Por qué? Porque la literal de punto flotante automáticamente se identifica como double. Entonces aquí sí es necesario que yo le ponga la f. Hay que tener también mucho cuidado en el examen en ese tipo de situaciones. Si yo le pongo la f, pues ya tengo ahora sí las dos variables declaradas. Y en este caso el tipo double se quedaría como tipo double y la y se castearía o se promovería a double, double más double, el resultado va a ser de tipo double. Aquí en este último ejemplo tenemos la variable test a que es igual a 1 y esta es de tipo long. Esta literal se identifica como un int, pero el int es un tipo de dato más pequeño que long, entonces cabe perfectamente en esta variable. Double la declaramos como 1.5 y float test b la declaramos como 1.5 incluyendo la f para que no vaya a haber ningún error. Ahora, en este ejemplo vamos a ver qué es lo que está sucediendo. A primera vista yo podría pensar que estoy casteando completamente esta operación a tipo float. Sin embargo, lo que estoy haciendo realmente es que esta variable de aquí, solamente esta variable que está aquí al lado, la de test a, la estoy casteando a float y después estoy utilizando las operaciones restantes. Entonces hay que tener también mucho cuidado con ese tipo de cuestiones en el examen. Test a lo que está haciendo, test a es de tipo long, lo está casteando a float con este cast que estoy haciendo aquí explícito. Float lo estoy sumando ahora con test b es de tipo float, entonces estoy sumando float más float, me va a regresar float. Y test c, que es de tipo double, estoy haciendo float más test c, me va a regresar un double. Float más double, perdón, float se promueve a double, double se queda como double, double más double me va a regresar un double. Es por eso que aquí no me compila porque el tipo de dato double es más pequeño, es más grande que el tipo de dato float. Float no lo puede almacenar, entonces por eso me marca el error de compilación. Si yo quisiera castear completamente esta operación a tipo dato float, tendría que hacer algo como esto. Es decir, toda la operación tendría que envolverla con paréntesis y ahora sí, lo que me regrese esta operación
le estoy indicando a Java que quiero que lo castee a tipo dato float, y ahora sí, este casteo pues me va a permitir poder almacenarlo dentro de esta variable. Hay que tener solamente mucho cuidado con este tipo de cuestiones en el examen y que no nos vayamos a engañar por este tipo de casteos que realmente pues no están aplicándose a toda la operación, sino solamente a una de las variables.